Este video es sobre el control de lecturas de la lectura ética y la profesión de Emilio Martínez Navarro. En general esta lectura la verdad se me hizo bastante interesante porque creo que hay muchas frases con las que conecto. Definitivamente el hecho de que nos cuente la parte de la historia, la ética en la profesión, de ver cómo ha ido cambiando esa perspectiva, o sea, ese punto de vista de lo ético y cómo cualquier dedicación o empleo se aspira a ser una profesión. O sea, muestra cómo en el desarrollo del ser humano no únicamente cambia nuestra perspectiva, sino que nuestros valores éticos, ¿no? Algo que me queda muy claro es que él menciona que dejar una estricta ética para las diferentes profesiones es muy difícil, pero algo con lo que sí podemos contar todas las profesiones es con un marco de ética que encaja perfectamente en todas las sociedades. Él menciona que si las sociedades no aceptaran este marco de ética, definitivamente ya hubieran desaparecido. Entonces, por lo menos sabemos que hay ciertos marcos de ética que regulan nuestras sociedades, que son aceptados y que realmente gracias a ellos se mantienen unidas, ¿no? Me llama la atención el hecho de que en la historia había al principio tres profesiones, ¿no? Uno basado en la religión, que eran los sacerdotes; en cuanto a la salud, que eran los médicos; y en cuanto al bienestar, que eran los juristas o los gobernantes, ¿no? De allí en fuera todos los demás eran oficios que conllevaban a que las personas tuvieran que ensuciarse las manos, y la profesión eran privilegios, por así llamarlo, ¿no? Me queda muy claro el hecho de cómo la profesión desde antes hasta hoy en día no simplemente se vuelve una opción para trabajo, sino que además se vuelve un estatus social, un prestigio, ¿no? Y básicamente creo que el término hoy es esa la tarea que realizas, ¿no? Por ahí comenta en la lectura que la profesión es la actividad que realizas con mayor tiempo durante tu día, ¿no? Definitivamente creo que la parte en la que más me empieza a atraer esta lectura es en la parte donde dice que la profesión es una actividad humana social, donde la finalidad es prestar un servicio a la sociedad. Creo que la mayoría de las personas que trabajan o tenemos una profesión muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y es por ese hecho que tal vez en esa profesión nunca buscamos una vocación, y cuando no conectamos esa parte de la vocación con la profesión, hay muchas cosas o se pierden muchas cosas y caemos en muchas banalidades. Lo llaman factores externos como el poder, el dinero, y bien dice, o sea, son necesarios a final de cuentas. De esa manera algunas, o sea, vivimos, o sea, de una profesión, de un salario, es como podemos tener varias cosas, pero digo, perdemos de vista los verdaderos factores que tenemos que tomar en cuenta al momento de tener una profesión. Parte de las frases que me quedan bien grabadas es que en la ética de las profesiones debemos de ser capaces de tener un discurso coherente y orientado a la acción de las personas. O sea, básicamente es profesionales capaces y moralmente íntegros. Digo, creo que esa palabra la escuchamos mucho en misiones de universidades, de escuelas, y buscamos, y me queda muy claro, o sea, formar personas altamente íntegras, comprometidas con la sociedad. Creo que ahí es donde se pierden bastantes cosas en ese hecho de pasar de la palabra a las acciones. Y bueno, definitivamente creo que hay ciertas cosas que en la ética de la profesión podemos llegar a perderlas de vista, ¿no? Me gusta mucho la frase de que la corrupción de las actividades profesionales se produce cuando las personas que participan no valoran el bien interno con el que ellos perciben y únicamente se basan en los bienes externos que mencionábamos, como el dinero y el poder. O sea, esa conciencia que tenemos nosotros, o esa conciencia que queremos no tener, porque muchas veces decimos, es que no tiene conciencia, pero bueno, al hecho de accionar nuestro cerebro, de llevar a cabo una acción, creo que hay un grado de conciencia, tal vez no un grado muy desarrollado, pero sí tenemos un grado de conciencia, ¿no? A final de cuentas, para poder crear una corrupción tienes que ser consciente de lo que estás persiguiendo, es un bien externo y un bien interno no te importa. Entonces, eso es algo clave, y creo que no entendemos esa parte de la corrupción, ¿no? Y tomando en cuenta esa parte de la corrupción, pues
pues queda muy claro que no toda dedicación es una profesión. Digo, hay charlatanes, mafiosos, etcétera, y creo que lo que menos, o sea, creo que al momento de darnos cuenta que ellos digan que es una profesión, digo, ¿en qué momento se preguntaron? O sea, a final de cuentas son actividades que están atentando contra los derechos humanos. Habría que preguntarnos, o sea, en base a qué preceptos, o sea, en base a preceptos, en base a qué visión están eligiendo esa parte, ¿no? Entonces, las interrogantes, ¿no? que nos deja de preguntas me quedan muy claras, y yo creo que lo definiría en una frase, que es: elegir una profesión razonablemente accesibles para mis capacidades, compatibles con mis creencias y valores, que pueda ejercer en un tiempo razonable, que sea congruente con mi personalidad, y básicamente eso es muy importante. Algo que aquí me importa mucho es un término que es inspiración, ¿no? Yo creo que la inspiración es conectar eso que haces o eso que amas hacer con lo que haces, ¿no? En el momento que uno llega a conectar lo que ama con lo que haces, eso se llama inspiración. O sea, creo, por ahí decían que el éxito es 99%, o sea, 1% inspiración, 99% transpiración. Entonces, creo que es bien importante conectar esa parte, ¿no? La parte de lo que amas con lo que haces. Y pues, por el otro lado, creo que alguna vez escuché por ahí en una conferencia que digo, nos enfocamos mucho en llegar a tener éxito, en desarrollar habilidades, pero no nos damos cuenta de nuestros talentos. Creo que tenemos que desarrollar, no tenemos que buscar desarrollar habilidades nuevas, sino explotar ese talento que tenemos y darnos cuenta y enfocarnos en eso. Jamás, o creo que dentro de los discursos que he escuchado, nunca he escuchado la frase de no deberíamos confundir la igualdad con la uniformidad, pero creo que la lectura lo deja muy claro, ¿no? Hay ciertas cosas que marcan una diferencia, pero eso no significa que no sean igual de dignas o que no merezcan el mismo respeto de parte de nosotros. Definitivamente creo que lo que le llevo de esto es básicamente que, a final de cuentas, como profesionistas, o sea, estamos comprometidos moralmente, porque habla mucho sobre moral, que en cuanto a nuestras acciones, o sea, desempeñan un papel muy importante en la sociedad. Es muy importante al momento de definir esa ética de la profesión tomar en cuenta qué es lo que la sociedad espera de nosotros como profesión. A final de cuentas, ellos son los que están dando esta validación sobre nosotros, sobre nuestros estudios, sobre nuestra preparación para poder decir eso, ¿no? Entonces, creo que es clave, ¿no? O sea, conectar esa ética de la profesión en base a un bien común, en base a un bienestar de la sociedad, y poder buscar eso, ser un excelente ciudadano, o sea, con una excelente profesión.